XX, mujeres, mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Nos da muchísimo gusto saludarte en una emisión más de XX Mujeres, a nombre de todo el equipo y particularmente de nuestra querida y compañera de trabajo, Lupita Hernández. Te saludamos, Maribel Ortega Arreola, frente al micrófono. La Organización de las Naciones Unidas decía que por lo menos en el 2014 se proyectaba a nivel mundial una población de poco más de 7,000 millones de personas. Los patrones de la fertilidad, de la mortalidad, de la migración e inclusive del propio envejecimiento se han modificado. Sin embargo, en todo este escenario a nivel mundial, las mujeres en el siglo pasado y concretamente en la década de los 70 tenían en promedio una cantidad de 4 hijos a 3 hijos. Esto también se ha modificado y al menos en el 2014 se menciona que el promedio de cantidad de hijos que tienen las mujeres se reduce prácticamente a 2 o a 2 hijos y medio. Y en este sentido, los escenarios también mantienen, o al menos las cifras así lo refieren, que ha ascendido la edad en la que la mujer decide matrimoniarse, vincularse. Pero también esto ha cambiado, dado que hay otro tipo de relaciones entre los jóvenes en los que no necesariamente se formaliza a nivel de matrimonio y por tanto también, por ejemplo, en América Latina, el índice de hijos no nacidos propiamente en un esquema de matrimonio también ha aumentado. Le agradezco a Margarita Tapia que nos acompañe con este preámbulo, con esta introducción. Querida amiga, que desde el 2014 habíamos hecho un pacto, no con el diablo, sino con nosotras mismas, para poder abrir estos espacios de reflexión y preguntarnos, bajo esta perspectiva, la pregunta central que hoy nos hacemos es, bueno, ¿y cómo vive hoy en este siglo XXI que apenas estamos construyendo estos capítulos de este episodio, ¿no?, de la historia? ¿Cómo vive la mujer su escenario, su perspectiva y su propia visión? Porque no somos las mismas de hace 50 ni 70 años. Hay cosas que se han ido modificando, en algunos sentidos probablemente nos hayan favorecido, pero siguen habiendo muchas otras facturas pendientes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Maribel. Pues, ¿cómo viven? Tendríamos que pensar como en las generaciones que estamos vivas en este momento. Y voy a irme de arriba para abajo. Y entonces creo que las mujeres mayores de 60 o de 70 años viven con confusión lo que pasa hacia abajo, ¿no? Ellas tenían los roles bien establecidos, bien claros. Son estas mujeres que tuvieron todavía 8 hijos o hasta 10. O hasta 10 hijos, y de pronto les cuesta trabajo entender qué es lo que está pasando con las generaciones nuevas, aunque quizás si miran hacia adelante es, bueno, pues la vida está en el último pedazo y yo hice lo que tenía que hacer, y quizás viven menos angustiadas. La población más hacia abajo, quizás la que nos toca a nosotros, que es de la que yo más sé, justamente porque ahí es donde estoy, entre 60 y 40. Entonces, creo que esta parte vivimos todavía el rol antiguo, en razón de las parejas se formaban así, esto es lo que tocaba al hombre, esto es lo que tocaba a las mujeres. Sin embargo, a nosotros nos tocó ya las mujeres universitarias, que quizás nuestras mamás empezaron, ¿no?, a entrar a la universidad y a tener otros roles, y también a empezar a tener un poco de culpa, que a nosotros nos tocó mucho más, ¿no? Las mujeres universitarias de nuestra edad, evidentemente cada mujer es distinta, pero las universitarias que fuimos nosotras y que luchamos por tener un lugar en la profesión, entonces vivimos la maternidad con mucha culpa, porque atávicamente nos decían que teníamos que estar en casa, que teníamos que cuidar de los hijos, que teníamos que cuidar de un esposo, y de pronto las tareas se multiplicaron. Seguimos cuidando hijos, cuidando esposo, cuidando una casa, cuidando una profesión,
Y entonces vinieron estas superwomans, ¿no? Sí, con la no la doble, sino la cuádruple jornada laboral, Sí, ¿no? o la sabrá Dios qué ¿Cuántas? jornada laboral. Y entonces con el pleito de te toca, tú tienes que estar en casa también, tú tienes que compartir, hablando de la pareja. Y muchas lo lograron, otras no. Se quedaron en el camino. Se quedaron en el camino. Y entonces creo que en este pedazo de la población, las mujeres se viven conflictuadas entre la culpa y la rabia. Y las mujeres más abajo de nosotros ya vinieron con camino andado por parte de estas dos generaciones vivas que están antes de ellas, y una tercera que ya murió, ¿no? Que eran las mamás de nuestras mamás, y que ellas fueron pocas, pero fueron mujeres vanguardistas, en donde tenemos íconos, ¿no? Que por ahí andan todas estas mujeres como la Calo, la Dolores Álvarez Bravo, Tina Modotti, que se atrevieron a romper estructuras, pero que pagaron muy, muy, muy caro, muy caro. Fueron estigmatizadas, murieron temprano. Víctimas del escándalo. Víctimas del escándalo, y que bueno, pues ya muertas, entonces ahora se meten en un estandarte, ¿no? Porque fueron las que rompieron, las que pidieron que tuviéramos voto, en fin. Y ahora la generación que quedaría, digamos, entre 40 y 20, creo que son mujeres que están disfrutando de lo que hicieron las generaciones pasadas, sin embargo, en una crisis de pareja. Me caso, ya no, me caso, no me gusta, me divorcio, tienen más fuerza. Ahora resulta que las mujeres de entre 40 y 60 se empiezan a divorciar tarde. Sí, a los 20 o 30 años o hasta 40 de casadas, ¿no? Y entonces, y ahora las chicas, estas otras de entre 20 y 40 no, tienen ya la fuerza para decir esto es lo que no quiero, pero también la confusión de ¿y qué es lo que sí? Y estamos hablando de mujeres, pero también tendríamos que hablar de los hombres. Y los hombres, creo, en esa edad están mucho más confundidos, de pronto con esta parte de las mujeres liberadas, pues la tarea se les hizo fácil, ¿no? Digo, no dudo que también sufran la parte de los divorcios. Yo en terapia he recibido varias personas, varones, con una angustia terrible porque los dejaron o porque les pusieron límites claros. Pero también es muy fácil reemplazar en este mundo comercial que estamos viviendo ahora. Las parejas también se volvieron desechables. Y entonces creo que a esta población les toca esa parte de es muy fácil engancharte y es muy fácil desengancharte. Y para la otra población menor de 20 todavía está peor, porque entonces justamente eso es, no tienen la seguridad de vivir en una pareja. Y todo esto con los hijos, ¿qué? Pues los hijos están viviendo en una tormenta así de un río que está dando vueltas, y de pronto saber que van a tener un lugar estable donde vivir no es muy seguro. Las mujeres creo que hacen su mejor esfuerzo. Yo oigo mucho esto, que tú también deberás oír por ahí en la calle, de yo soy suficiente, yo tengo autonomía, yo soy padre y madre, y logran con mucho esfuerzo, con mucho tesón, logran sacar adelante a los hijos. Sin embargo, siempre hemos de saber que una mujer sola no puede dar la parte masculina. Por más madre enorme que sea, por más fuerte que sea, la parte de los varones está haciendo falta, y sobre todo cuando son hijos varones. Entonces sabemos muy bien que en la adolescencia, y bueno, me estoy yendo a la adolescencia, pero en la adolescencia hay un sitio en donde los varones tienen que aprender a ser varones, y por más buenas que seamos, nosotras no podemos enseñar a ser hombres porque no somos hombres. Y en el caso de las mujeres igual, o sea, me parece que así como hay una construcción de esta figura paterna, también en el caso de las mujeres debe de estar la presencia de los padres, ¿no? Ah, sí, claro. Sin embargo, ¿y a dónde nos lleva esto? Es decir, ¿cuál es el escenario crítico, finalmente, que podemos vislumbrar? Porque esto me hace pensar entonces que a pesar de lo súper chin que sea, ¿no? Siempre va a haber algo que va a hacer falta. Y entonces la pregunta también es, ¿y desde adentro cómo estoy? ¿Estoy plena? ¿Fluyo?
hago feliz a quienes no solamente están cerca de mí, conmigo misma, yo la principal, para empezar ese proceso, ¿no? Porque en este escenario también se pierde, por ejemplo, la posibilidad de disfrute, de poder realmente inclusive estar con los hijos y seguir insistiendo en esta necesidad de trabajar con la calidad, ¿no? De la relación. Porque entre tanto estrés, entre tengo que ir, tengo que volver y tornar, pues todo es así, ¿no? Rápido. Y perdemos esa dimensión. Sí, dije hace ratito, me fui a la adolescencia y pensé, debería de haberme ido al embarazo, y entonces me voy al embarazo. Desde la teoría de la vinculación sabemos que en el embarazo se mueven tantísimas cosas en la psique de la mamá que es muy importante tener alguien que la acompañe. Y el alguien que la acompañe, el utópico, el más deseado, el ideal es la pareja y la mamá. Y entonces cuando la pareja está sosteniendo, que eso es lo único que tiene que hacer un varón, lo único, entonces la mamá puede con sus demonios y puede entonces hacer la construcción necesaria para tener una buena vinculación con el bebé. En el momento del parto, un padre debe de estar en el parto, debe de estar conteniendo para la misma historia, para que esta mujer pueda vincularse con su hijito. Y en los 3 primeros años, en donde, sobre todo en los primeros 18 meses, donde la mamá está para el hijo, el papá de ese hijo tiene que estar para la madre, para que otra vez ella pueda tener la suficiente fuerza para vincularse. ¿Qué pasa cuando no está? Pues empezamos con problemas, ¿no? Y entonces empezamos con asuntos de mala vinculación con los bebés y empezamos con esta parte que yo veo mucho en las mujeres, con una parte deseosa, fuerte de estar vinculada con sus hijos y con otra parte de culpa de no puedo, me cuesta trabajo, no lo puedo abrazar, no me quiero desesperar, pero me desespero, no quiero gritar, pero grito. Y entonces, bueno, ahí estamos hablando de no hubo una buena vinculación porque el esposo no estaba, pero ¿y atrás cómo habrá estado el asunto? Y lo más probable es que atrás tampoco estuvo. Atrás me refiero a esa vinculación que está formando con su bebito, seguramente tuvo problemas con su mamá. Y como vivimos en este mundo en este mundo latinoamericano, en donde la madre es deidificada y el padre está ausente, pues tenemos cadenas grandototas así de ausencias de padre, enormes, que van de generación en generación pasando. Y que podrían quitarse y que afortunadamente, digo, estoy pintando un panorama muy feo, pero afortunadamente hay parejas que sí lo logran. Hay gente que se mete a hacer trabajo personal y deciden enfrentarse a los fantasmas y deciden hacer cosas distintas y lo logran. Entonces, bueno, hay N número de factores también, no es solamente un asunto de estuvo, no estuvo, me vinculé o no, el vínculo se puede cambiar a lo largo de la vida. Evidentemente este vínculo temprano primario va a dejar huellas, pero pues son cosas que se pueden modificar, que se pueden complementar con otras. Esas huellas de las que hablas, ¿cómo las podemos identificar desde nuestro cotidiano? Sí, cuando tenemos un vínculo seguro, entonces en el cotidiano tú te encuentras a alguien que es fácil de adaptarse, que acepta las heridas, que acepta la parte oscura suya y acepta la parte oscura de los otros. No quiere decir que es gente que anda por la vida sonriendo, no. Y la vida es rosa tampoco. Es gente que tiene los pies en la tierra y que entonces acepta lo bueno y lo malo y que se duele y se para, ¿no? Los vínculos inseguros son de 2 tipos, bueno, 3, y uno es el vínculo evitativo, y eso lo podemos saber porque es gente de a mí no me pasa nada. No se vincula con nadie, no tiene intimidad con nadie, no estoy hablando de sexualidad, de intimidad, y entonces anda por la vida en la superficialidad, ¿no? Todo está bien, tiene parejas, no entrega el corazón, esa pareja se va y dice, pues así tocaba, alguien se muere y dice, pues la vida se acaba, y entonces aparentemente no le pasa nada, porque en el fondo está tan dolido y tan acostumbrado al abandono, lo abandonaron muchísimas veces, que entonces ahora yo abandono primero y a mí no me pasa nada. También pueden ser gente que agrede. Los niños sería muy fácil, es el niño que genera bullying.
el que genera pandillitas, etcétera. Entonces, y en los adultos, pues es ¿no? El que tiene una pareja y otra y no le pasa nada. No, aparentemente. El otro es un vínculo inseguro ambivalente y este es el otro lado, ¿no? Este es un hemofílico emocional, dice por ahí un libro. Es alguien a quien haces así y se desangra, ¿no? Cualquier cosa le duele, cualquier cosa lo sangra, lo tira al piso y son magdalenas que andan por el mundo llorando. Totalmente en un estado depresivo constante. Andan mucho en la depresión, si no están deprimidos, todo está mal, mientras están vinculados están perfectos, mientras se sienten amados, todo está bien, cuando hay un conato de ruptura se quiebran. Y bueno, ya sabemos, ahí hay un abanico así enorme, estoy poniendo los prototipos, y el otro es el desorganizado, que ese es el que está enfermo, es alguien que sufrió violencia, rechazo constante, terrible, en donde se desorganizó. Y entonces, este es facilito de ver. Es alguien que habla y tú no le entiendes. Bueno, Maribel, quedamos de que en la esquina podemos, porque mira, yo me acuerdo bien cuando Francisco Villa y ¿cómo se llamaba Bueno, no importa. Y entonces hablan con un lenguaje, y a lo mejor ahorita dice como cantinflesco, pero es un lenguaje que no entiendes muy bien qué te quieren decir. Y cuando hablan de las emociones, menos. Dices, no entiendo de quién me está hablando, de qué está hablando. Y esos son vínculos desorganizados. Esos se deshacen, se desorganizan muy fácil y tienen conductas locas. Como que, pues es el que bebe y toma un coche y se arranca a medianoche, en el periférico y amanece en una esquina, chocado, bla, bla, bla. Ese es el que se desorganiza y hace cosas extrañas, extremas. Eso tiene que ver también, Margarita, con a veces las tomas de decisiones, es decir, sobre todo en los jóvenes, en los jóvenes adolescentes y sobre todo igual en los jóvenes adultos que están ahorita entre prepa, universidad o terminándola, de repente uno escucha, es que ¿sabes qué? Ya me cambié 2 veces de carrera, no me encuentro. O no sé, o sea, no tengo claridad o protesto por todo, nada me satisface. Y es así una constante lucha, pero además a quienes les rodea siempre es así como el punto siempre negro. Sí, seguramente. Creo que ese no sería un vínculo desorganizado. A un vínculo desorganizado le cuesta trabajo llegar a la universidad. Porque además en el transcurso la cognición se melló. Y entonces no son tan brillantes. Y son limitados, ¿no? Y son pocos los vínculos desorganizados que llegarían. Pero los que sí llegan son nosotros, los evitativos y los ambivalentes. Y un síntoma sería Pero además pienso, no es solamente un asunto de vinculación con las figuras primarias. Creo que esto que me cuentas tiene que ver con lo que empezamos el programa. El movimiento social que hay actualmente, en donde la globalización te permite entrar qué padre poder tener una matrusca que solamente ya en Rusia la podía tener, qué padre tener galletas danesas, pero también ¿y las fronteras? Y entonces empezamos con una pérdida de fronteras terrible dentro de la psique de cada quien. Entonces yo ya no sé hasta dónde soy y hasta dónde es la cultura y hasta dónde... Y entonces creo que sobre todo, otra vez volviendo a las décadas estas, o a las veintenas que hablé, los que estamos más grandes eso lo tuvimos claro, los que están más jóvenes no. Y entonces, de manera esperanzada, siempre pienso así, estamos en un caos. Bueno, ¿y qué pasa después del caos? Viene el orden. Y entonces probablemente esto sea o no sea más que un movimiento de transformación porque viene una forma distinta. Y bueno, pues nos toca ahorita la revoltura, pero seguramente esto se va a formatear de otra manera. Sí, que tiene que ver con, por ejemplo, estas cifras que maneja las Naciones Unidas, en donde, entre otras cosas, dice la edad en la que la mujer hoy en día está decidiendo la maternidad va en ascenso, ascendiendo, es decir, cada vez más grandes.
siguen presentándose todavía embarazos en menores o en jovencitas, pero ya no es un índice como el que se tenía hace muchos años, ¿no? Entre otras cosas, o esta idea también de la convivencia en pareja, ¿no? Antes era así como la figura del matrimonio, con sus consabidas principios y consecuencias, y ahora ya no. Y yo otra vez pienso, Maribel, hay cosas que son terribles y hay cosas que son maravillosas, en lo mismo. Y entonces pienso, quizás estas no se emparejan tan pronto, tienen más parejas previas y entonces quizás escojan mejor. Que cuando uno tenía 17, 18 años y te emparejabas y después decías, bueno, pues ya esta suerte me tocó y vamos a darle. Y estas dicen, no, a mí así no me gusta, adiós, gracias, y buscan otro. Y entonces quizás puedan tener una pareja mucho más funcional. Por un lado, y luego por otro, antes tenían hijos más pronto porque el destino era ese, y ahora de 20 y tantos años estás terminando una carrera y ya nadie quiere quedarse con una licenciatura, quieres una maestría, y ahora que acabe la maestría me caso, y ahora que acabe el doctorado, y entonces claro, se retrasa el tiempo de la maternidad. Y hay algo curioso, las mujeres que decidieron quedarse en casa y criar hijos se sienten culpables. Y entonces, ¿qué pasa? Eso es algo que he oído, ¿no? Es que yo estoy en la casa y solamente me dedico a los niños. ¿Y estás bien? Sí, mi marido es proveedor, todo está bien. Y todo el mundo está haciendo cosas allá afuera y yo estoy aquí. Y entonces, ahora pareciera ser que se está volteando las cosas y tener hijos y cuidarlos es una mala decisión, cuando es una buena decisión también. Claro. Sí, estás en la construcción de seres que están ahí. Y yo digo, bueno, ¿y qué más? ¿No? Y entonces te voy a decir lo que yo siempre digo, quizás tendríamos que hacer un filtro en donde la gente dijera, yo soy bien buena para tener hijos y esa debería de tener hartos. Y entonces esos hijos van a compensar los de las mujeres que digan, yo no, yo estoy para hacer carrera, muchas gracias, yo te bendigo a ti porque tienes hijos, yo no. Y entonces podría ser que esa tuviera una buena carrera sin culpa y la otra pudiera tener una buena maternidad sin culpa. Sí, porque además también socialmente el hecho de decidir no tener hijos, hijo, ¿cómo pesa? Oh, sí. Es una factura muy alta. Claro, y no me quiero casar, no me quiero emparejar, también la factura te la pasan carita. ¿Con qué frase terminamos este programa? ¿Con qué frase terminamos? ¿Cuál es la que te viene a la mente a partir de lo que hemos hablado? Pues lo que pensando en hombres y mujeres, ¿no? Quizás la frase sería, elige lo que quieras para ti, tómate tu tiempo y lo demás que ruede la bola, ¿no? Si la gente piensa o no que eso es correcto o no, eso ya es un asunto suyo, pero lo que sí es importante es ponte a pensar qué es lo que quieres para tu vida, cómo es que quieres vivirla y entonces elige desde el corazón y la cabeza juntos. Pues yo creo que esa es la menuda tarea y compleja que nos dejas. Pensando en que a quienes nos ha tocado aún estar aquí, en este inicio del siglo XXI, con 15 años ya transcurridos, al final del día vamos viendo qué podemos construir desde lo individual. Y justamente ahorita que hablabas y que me quedé pensando en la frase que dije, y entonces pienso, solamente que no te confundas en que eso que tú quieres sea un asunto egoísta, y vano, sino que ese asunto que tú quieres de verdad es un asunto pensado desde el corazón y desde la cabeza, en donde seguramente donde tú estás bien, los que están a tu alrededor, entonces disfrutarán las consecuencias. También. Exacto. Muy bien. Pues con esto nos despedimos, Margarita Tapia. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Correo electrónico? vinculacionapego@yahoo.com, todo con minúsculas sin acento, todo junto también. Y en mi celular, pero en mi celular nunca contesto. No, pero bueno, pues ahí está el correo electrónico. Pero con el correo electrónico sí. Me parece que a quienes quieran contactarte y platicar contigo, pues esta es también otra vía, ¿no? Muchísimas gracias, Margarita. Maribel Ortega te dice hasta pronto, hasta siempre, y lo hago también a nombre de Lupita Hernández. Hasta la próxima, hasta siempre. XX, mujeres.